Hola a todos, bienvenidos a esta primera tutoría del espacio académico Métodos Historiográficos. A lo largo de nuestro curso nos vamos a concentrar en lo que es esencialmente la diferencia entre la historia del arte en cuanto a disciplina y la historiografía, entendida en este caso como la conformación de teorías, leyes y, digámoslo así, elementos del discurso que permiten llegar a la significación de las obras de arte. Para eso vamos a tener diferentes etapas a lo largo de los tres cortes que nosotros manejamos. En la primera, esto es la primera unidad, tanto de evaluación como de contenidos, nos vamos a detener en las obras de dos autores para poder hacer un estudio en general de lo que corresponde al tema del Renacimiento. El primero de ellos es Giorgio Vasari y el segundo es Erwin Panofsky. En el tema de Vasari, como ustedes lo encontrarán en la lectura, vamos a acercarnos a lo biográfico y en el tema de Panofsky vamos a revisar el método iconológico. Se trata de percibir diferentes formas de apropiarse y de aproximarse al significado de las obras de arte, en este caso del Renacimiento. Vamos a ver cómo a lo largo también de los periodos históricos y de la historia de los estilos van a aparecer métodos diferentes que por supuesto van a tener una aplicación distinta de acuerdo a cómo se van presentando las diferentes obras de arte. No es lo mismo la obra de arte del Renacimiento que la obra del arte moderno, porque efectivamente va a implicar unos métodos y unas posibilidades de discurso y de significación distintas. En la primera parte vamos a mirar de las obras del Renacimiento unos aspectos que son importantes. Lo primero es el trabajo de las fuentes. Para los estudios del Renacimiento siempre son importantes las fuentes. En este caso hablamos de fuentes escritas, que para la época correspondían a los escritos bíblicos o textos similares, las epopeyas y los poemas clásicos. Recordemos que el Renacimiento hace alusión a un renacer de la tradición clásica, que para el momento pues era considerada también pagana, y pues lo vamos a ver cuando estudiamos a Warburg, cuál es la diferencia que hay entre el paganismo en la perspectiva del cristianismo y cómo se pueden ir abordando a lo largo de los estudios de distintas obras. Vamos a hacer una aproximación, por ejemplo, del trabajo de Botticelli en ese sentido. Para poder hacer eso vamos a distinguir algunos elementos importantes: los temas, la orientación de las obras y los personajes que las componen. Es muy importante revisar en la obra de Vasari, bueno, también en la de Panofsky, que los artistas del Renacimiento no incluían solamente un término de la plástica. Digamos que ellos trabajaban la pintura, la arquitectura, la escultura fundamentalmente. Ahora bien, para hacer un trabajo adecuado, teniendo en cuenta que hay estudiantes que se encuentran fuera de Bogotá, pues vamos a trabajar fundamentalmente la pintura y vamos a trabajar como objeto de análisis la obra de Sandro Botticelli titulada La Primavera, que está en la estrategia de aprendizaje. En lo que corresponde a la estrategia, vamos a mirar desde el punto de vista de Vasari lo biográfico. El trabajo de Vasari se fundamenta principalmente en recolectar cierta información y narrar ciertas experiencias de lo que vio, de las obras de los artistas que se encontraban en palacios y en casas de personas y de familias relevantes de la época, fundamentalmente familias de la clase noble o comerciante o al interior de las iglesias católicas. En ese sentido, vamos a mirar dentro de lo biográfico lo que corresponde al contexto, la relación con las familias comerciantes. Recordemos el trabajo, por ejemplo, de los Medici, que fue muy importante en términos del mecenazgo de las obras de varios de estos artistas. Y finalmente, digamos, una descripción de las obras fundamentales, cuáles son las obras más relevantes, los títulos de estas obras y las técnicas que el artista utilizó. Recordemos que ahí podemos encontrar la témpera, el temple sobre madera, etcétera, etcétera. Hay un aspecto que vamos a ir viendo más adelante y es el desarrollo de los óleos, que se da fundamentalmente en el arte flamenco, y la disputa que hay ahí con el arte florentino.
Esto pues entre el arte holandés y el arte italiano del Renacimiento. Posteriormente vamos a mirar el trabajo de Panofsky, y en Panofsky nos vamos a concentrar en lo que es el método iconológico. El método iconológico lo vamos a ver también en su intención epistemológica, es decir, no solamente como un método para el estudio de la obra de arte, sino como el propósito que tenía Panofsky de que la historia del arte alcanzara el estatus de la historia en cuanto a disciplina. Y esto es un punto que vamos a discutir más adelante porque es realmente significativo. Dado que la disputa con otras ciencias implicó que las ciencias sociales y humanas, que es una derivación que después veremos, se encontraran como en una búsqueda de un estatuto epistemológico que les permitiera llamarse ciencias o denominarse al menos como ciencias o como disciplinas científicas. En ese sentido, el método iconológico no solamente supone un método para poder encontrar significados en las obras de arte, sino también para poder ubicarse en ese estatuto del que les estoy hablando. En ese sentido, vamos a hacer un ejercicio también con la obra de la primavera que corresponde al texto de Panofsky titulado El significado en las artes visuales, que corresponde al primer capítulo, bueno, introducción y primer capítulo, en donde se describe el método. En ese sentido vamos a hacer un primer trabajo de lo preiconográfico, que corresponde a la descripción compositiva de la obra, los personajes, los objetos, el tempo, el ritmo, el color, etc. Luego una aproximación a lo iconográfico, que tiene que ver con la búsqueda de fuentes, como les mencionaba hace un rato, las fuentes escritas, las fuentes visuales, etc. Y finalmente la aplicación, digámoslo así, del ejercicio de significación, que sería lo iconológico, en donde nos vamos a concentrar en poner en tensión y en relación todos los elementos de los contenidos visuales, las fuentes, y a partir de eso generar un significado. Por supuesto que es una obra que se ha estudiado mucho y existen muchos niveles de interpretación de esta obra, desde lo formal hasta lo histórico, pero esencialmente pues vamos a hacer el ejercicio y ponernos en la tarea de tratar de encontrar qué significa esa pintura. Una vez hecho esto, entonces vamos a mirar dos de las obras más relevantes que hay en el caso del estudio del Renacimiento. Más adelante vamos a mirar cómo funciona esto, por ejemplo, en el arte moderno y cuáles son los métodos que hay. Vamos a ver que son efectivamente muy diferentes. Es importante que tengan en cuenta que el trabajo de las fuentes es sumamente riguroso. No vamos a detenernos, por ejemplo, en cosas como Wikipedia, porque en este caso no nos van a funcionar. La idea es que busquemos las fuentes escritas y hagamos un ejercicio de rastreo de documentos, por ejemplo, cuáles son los poemas o las epopeyas que están en la base del nivel de interpretación que utilizó posiblemente Botticelli para ello, etcétera, etcétera. Y además de buscar otras fuentes visuales, por ejemplo, el trabajo de las plantas que hace Botticelli, etcétera. A partir de eso, entonces, vamos a construir esta primera estrategia. Espero que lo que les he mencionado, pues sirva para poder hacer este primer ejercicio, y nos veremos después con otra parte de lo que corresponde a la unidad 2 de este espacio académico.